La mano del señor Sebastián Valderrama se aferró con fuerza al borde del escritorio de caoba, mientras su rostro adoptaba un tono grisáceo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y un gemido agudo escapó de sus labios, antes de desplomarse sobre el suelo de mármol de su oficina privada. El golpe resonó en el silencio de la tarde. Marina Soto, la mujer de la limpieza, que acababa de entrar con su carrito, dejó caer el plumero que sostenía, y corrió hacia él, sin pensarlo dos veces. Con movimientos precisos, y una calma que contrastaba con el pánico del momento, colocó sus dedos sobre el cuello del multimillonario buscando el pulso, mientras gritaba por ayuda. En ese instante, mientras sus manos temblaban ligeramente sobre el pecho inmóvil del hombre más poderoso de la ciudad, ambos supieron que algo había cambiado para siempre, aunque por razones completamente diferentes. Pero para entender cómo llegaron a ese momento crucial, debemos retroceder 4 semanas atrás, a un lunes gris y ordinario en las Torres Valderrama, el edificio corporativo más imponente del distrito financiero, donde Marina llevaba 3 años trabajando como parte del equipo de limpieza nocturna, prácticamente invisible para todos, excepto para las papeleras llenas y los pisos, que necesitaban ser pulidos hasta brillar. Marina Soto tenía 37 años, y una manera de caminar que parecía disculparse por ocupar espacio en el mundo. Su uniforme azul marino siempre estaba impecable. Su cabello castaño recogido, en un moño bajo que nunca permitía que un solo mechón escapara, y sus ojos verdes tenían esa cualidad de mirar sin ser vistos, de observar todo mientras parecía no estar prestando atención a nada en particular. Marina había aprendido, desde muy joven, que pasar desapercibida era una forma de protección. Creció en un barrio humilde al sur de la ciudad, la mayor de 4 hermanos, con una madre que trabajaba dobles turnos en una fábrica textil, y un padre que había abandonado a la familia cuando ella tenía 12 años. Desde entonces, Marina había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para anticipar las necesidades de los demás, para resolver problemas sin hacer ruido, para ser eficiente sin llamar la atención. Pero lo que nadie sabía, lo que Marina guardaba como su secreto más preciado, era que antes de dedicarse a la limpieza, había estudiado 3 años de medicina, en la universidad pública. Había sido una estudiante brillante, con calificaciones que la colocaban entre los mejores de su promoción, hasta que la enfermedad de su madre, y las facturas médicas, la obligaron a abandonar sus estudios, para trabajar tiempo completo, y mantener a sus hermanos menores. Esa decisión, tomada 11 años atrás, seguía siendo una herida que Marina prefería no tocar. Había guardado sus libros de anatomía y fisiología en una caja bajo su cama, junto con su bata blanca de estudiante y el estetoscopio que su madre le había regalado con tanto esfuerzo. Nunca hablaba de eso con nadie. Cuando las otras mujeres del equipo de limpieza le preguntaban sobre su vida, Marina respondía con monosílabos amables, y desviaba la conversación hacia temas más seguros. Había construido una vida pequeña pero estable, un apartamento modesto que compartía con su hermana menor, Lucía, que estudiaba contabilidad en la universidad nocturna, y una rutina predecible que no le exigía confrontar lo que pudo haber sido, y nunca fue. El edificio Torres Valderrama era un coloso de vidrio y acero de 40 pisos, que albergaba las oficinas centrales del imperio empresarial de Sebastián Valderrama, un hombre que había construido su fortuna desde cero, en el sector inmobiliario y tecnológico. A sus 52 años, Valderrama era conocido por su carácter exigente, su visión implacable para los negocios y su reputación de ser un jefe difícil de complacer. Marina lo había visto, en innumerables ocasiones, durante sus rondas nocturnas, siempre trabajando hasta tarde en su oficina del piso 40, siempre impecablemente vestido con trajes que probablemente costaban más que el salario anual de Marina, siempre rodeado de un aura de poder y distancia que lo hacía parecer más un monumento que un ser humano. En todos esos años, Sebastián Valderrama nunca había dirigido la palabra a Marina más allá de un ocasional asentimiento de cabeza, cuando se cruzaban en el pasillo. Para él, ella era simplemente parte del mobiliario, una presencia necesaria pero irrelevante en el ecosistema de su imperio. Marina lo prefería así. Había aprendido que mientras menos la notaran, menos complicaciones tendría su vida. Su supervisora, la señora Beatriz, una mujer de 60 años, con una eficiencia militar y un corazón sorprendentemente bondadoso, siempre le asignaba los pisos superiores porque sabía que Marina era meticulosa y confiable. El piso 40, donde estaba la oficina ejecutiva de Valderrama, requería un cuidado especial. Cada objeto debía quedar exactamente en su lugar,
Cada superficie debía brillar, sin mostrar rastros de polvo o huellas dactilares. Y sobre todo, se requería absoluta discreción. Todo comenzó a cambiar aquella noche de lunes, cuando Marina llegó al piso 40, a las 11 de la noche, como de costumbre, y encontró la puerta de la oficina principal entreabierta. Normalmente, Valderrama ya se había marchado a esa hora, pero esa noche la luz seguía encendida, y Marina podía escuchar voces elevadas desde el interior. Se detuvo con su carrito de limpieza. Y ND6 a punto. No quería interrumpir, pero tampoco podía saltarse esa área, sin cumplir con su trabajo. Decidió esperar en el pasillo, organizando sus suministros, con movimientos innecesariamente meticulosos, mientras las voces continuaban filtrándose a través de la puerta. No era su intención escuchar, pero la acústica del pasillo vacío hacía imposible no captar fragmentos de la conversación. Reconoció la voz grave y autoritaria de Valderrama, y otra voz masculina, que sonaba más joven y considerablemente más agitada. Hablaban de números, de inversiones, de algo relacionado con acciones y fusiones empresariales. El tono era tenso, casi hostil. Marina se alejó discretamente, hacia el otro extremo del pasillo, fingiendo revisar el inventario de su carrito, mientras esperaba a que la reunión terminara. Finalmente, después de 20 minutos que se sintieron eternos, escuchó pasos apresurados, y un hombre de unos 35 años, salió de la oficina, con el rostro enrojecido, y los puños apretados. Pasó junto a Marina, sin siquiera verla. Sus zapatos caros golpeando el suelo con furia contenida, mientras se dirigía hacia los ascensores. Marina esperó otros 5 minutos, antes de acercarse tímidamente a la puerta y dar 2 golpes suaves. La voz de Valderrama respondió con un gruñido, que ella interpretó como permiso para entrar. Cuando empujó la puerta con su carrito, encontró al multimillonario de pie junto a la ventana panorámica, que ofrecía una vista espectacular de las luces de la ciudad nocturna. Su postura era rígida, las manos metidas en los bolsillos del pantalón, los hombros tensos, bajo la tela perfecta de su traje gris oscuro. Marina mantuvo la mirada baja, y comenzó su rutina habitual: vaciar las papeleras, limpiar las superficies, organizar los documentos dispersos según el sistema que había aprendido a lo largo de los años. Trabajó en silencio, moviéndose por la oficina, como una sombra eficiente, tratando de no molestar al hombre que seguía inmóvil junto a la ventana. Fue entonces cuando escuchó un suspiro profundo, seguido de una voz que sonaba inusualmente cansada. ¿Alguna vez tiene la sensación de que todo lo que ha construido podría derrumbarse cualquier momento? La pregunta flotó en el aire durante varios segundos, antes de que Marina se diera cuenta de que Valderrama le estaba hablando a ella. Levantó la vista, sorprendida, y encontró al multimillonario mirándola por primera vez con algo parecido a la curiosidad. No esperaba una respuesta. Eso estaba claro en su expresión, pero Marina sintió que el silencio necesitaba ser llenado de alguna manera. «Supongo que todos vivimos con ese miedo, señor Valderrama», respondió suavemente, con esa voz que había perfeccionado para no destacar nunca. «La diferencia es que algunos tenemos más que perder que otros». Valderrama la miró con más atención entonces, como si realmente le estuviera viendo por primera vez. Había algo en sus ojos que Marina no supo interpretar, una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Quizás agotamiento o vulnerabilidad, pero el momento pasó rápidamente. El multimillonario asintió brevemente. Se ajustó la corbata con un movimiento automático, y regresó a su escritorio, sin decir nada más. Marina terminó su trabajo en los siguientes 10 minutos, y salió de la oficina, con el corazón latiendo ligeramente más rápido de lo normal. Era la conversación más larga que había tenido con Sebastián Valderrama en 3 años. Y algo en ese intercambio breve le había dejado una sensación extraña en su pecho, como si hubiera cruzado una línea invisible que separaba su mundo del de él. Durante los días siguientes, Marina notó cambios sutiles en la dinámica del piso 40. Valderrama comenzó a trabajar hasta más tarde, a menudo permaneciendo en su oficina, hasta la medianoche o incluso más allá. Había más reuniones tensas, más puertas cerradas con fuerza, más conversaciones elevadas que se filtraban a través de las paredes. Marina mantenía su rutina, limpiando alrededor de los ejecutivos, que trabajaban hasta tarde, invisible como siempre, pero ahora con una conciencia agudizada de las tensiones que hervían bajo la superficie pulida del éxito corporativo. En una ocasión, encontró un vaso de whisky medio lleno sobre el escritorio de Valderrama, algo inusual para un hombre que ella sabía que raramente bebía durante las horas de trabajo. En otra, notó que había documentos arrugados
en la papelera. Algo que nunca había visto antes en una oficina, donde todo siempre estaba perfectamente organizado. Fue la señora Beatriz quien le contó los rumores durante el descanso de medianoche en la pequeña sala de empleados del sótano. Dicen que la empresa está en problemas, comentó mientras preparaba su té con 3 cucharadas generosas de azúcar. Algo sobre una inversión que salió mal. Una fusión que se cayó. No entiendo los detalles. Pero los de recursos humanos están nerviosos. Han estado hablando de posibles recortes. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recortes significaban despidos. Y el personal de limpieza siempre era el primero en la lista cuando había que reducir costos. Pensó en Lucía, en la matrícula universitaria que vencía el próximo mes, en las facturas que apenas lograba pagar cada quincena con su salario. No podía perder este trabajo, no ahora, la siguiente semana. Marina notó que Valderrama lucía diferente. Su rostro mostraba señales de falta de sueño, con ojeras pronunciadas que ningún traje caro podía disimular. Sus movimientos eran más bruscos, menos controlados. Una noche, mientras Marina limpiaba el área de recepción fuera de su oficina, escuchó un golpe fuerte seguido de una maldición ahogada. Se acercó tímidamente a la puerta entreabierta y vio que Valderrama había tirado una pila de carpetas al suelo y se presionaba las sienes. Con ambas manos, los ojos cerrados con fuerza. Marina dudó solo un segundo antes de entrar silenciosamente y comenzar a recoger los documentos dispersos. Cuando levantó la vista, encontró a Valderrama mirándola con una expresión que no supo descifrar. No tiene que hacer eso, dijo él. Pero su voz carecía de convicción. Marina simplemente continuó organizando los papeles en orden, usando esa habilidad que había desarrollado durante sus años en la universidad para identificar patrones y estructuras. Sin darse cuenta, comenzó a ordenarlos, no solo alfabéticamente, sino por categorías que reconocía de los títulos, informes financieros, contratos, correspondencia legal. Cuando terminó y colocó las carpetas ordenadas sobre el escritorio, Valderrama la observaba con genuina sorpresa. ¿Cómo supo cómo organizarlos?, preguntó. Marina sintió el calor subiendo a sus mejillas. Había revelado demasiado con ese simple gesto. Solo parecía lógico, respondió con voz apenas audible, y salió rápidamente de la oficina, antes de que pudiera hacer más preguntas. Pero el daño estaba hecho. A partir de esa noche, Valderrama comenzó a observarla con más atención, no de manera amenazante, sino con una curiosidad que hacía que Marina se sintiera incómoda y extrañamente visible. Una noche le preguntó su nombre, algo que la tomó completamente desprevenida. Marina, respondió ella, casi en un susurro. Marina Soto. Él repitió el nombre como si estuviera probando cómo sonaba, y luego asintió. Gracias por su ayuda la otra noche, Marina. No fue necesario, pero lo aprecio. Las palabras eran simples, pero había una sinceridad en ellas que Marina no había esperado de un hombre como Sebastián Valderrama. Los días se convirtieron en semanas, y Marina comenzó a notar más cosas sobre el multimillonario que trabajaba en el piso 40. Notó que a menudo se saltaba comidas, sobreviviendo con café y la tensión que parecía mantenerlo funcionando. Notó las llamadas telefónicas que duraban hasta altas horas de la madrugada. Las discusiones acaloradas que podía escuchar desde el pasillo. Una noche, mientras limpiaba, encontró a Valderrama dormido en el sofá de cuero de su oficina, todavía vestido con su traje arrugado. Un informe financiero abierto sobre su pecho. Marina lo cubrió discretamente con la manta que normalmente descansaba sobre el respaldo del sofá, y terminó su trabajo en silencio, antes de irse. A la noche siguiente, Valderrama le estaba esperando cuando llegó. Gracias por la manta, dijo sin preámbulos. Marina asintió, incómoda con la gratitud. No fue nada. Señor Valderrama, él la estudió durante un momento largo. Llámeme Sebastián, dijo finalmente. Al menos cuando estemos solos. Creo que alguien que se toma la molestia de cubrir a un extraño mientras duerme ha ganado ese derecho. Marina no supo qué responder a eso, así que simplemente asintió y comenzó su rutina de limpieza, sintiendo todo el tiempo la mirada pensativa del multimillonario sobre ella. Fue 2 noches después cuando todo cambió realmente. Marina llegó al piso 40 y encontró a Sebastián paseando de un lado a otro de su oficina como un animal enjaulado. Su corbata estaba aflojada, los primeros botones de su camisa desabrochados, y había una intensidad en sus movimientos que Marina nunca había visto antes. Cuando ella entró con su carrito, él se detuvo abruptamente y la miró con una expresión que era mitad desesperación, mitad determinación. Marina, dijo, y el uso de su nombre la sobresaltó. Necesito pedirle algo,
inusual, algo que probablemente pensará que estoy completamente loco por pedir, pero necesito que confíe en mí. Marina sintió que su instinto de supervivencia le gritaba que dijera que no, que saliera de esa oficina, y mantuviera la cabeza baja como siempre había hecho. Pero había algo en la manera en que Sebastián la miraba. Algo vulnerable y honesto que nunca había visto en los 3 años que llevaba trabajando en ese edificio. ¿De qué se trata?, preguntó cautelosamente. Sebastián tomó una respiración profunda. Mañana tengo una reunión crucial con la junta directiva y varios inversionistas potenciales. Es la reunión más importante de mi carrera. Si sale mal, pierdo todo: la empresa, mi reputación, todo por lo que he trabajado durante 30 años. Y aquí está el problema. Hay personas en esa reunión que quieren verme fracasar, que se beneficiarían enormemente de mi caída. Necesito mostrarles algo que los haga detenerse y reconsiderar. Marina escuchaba con creciente confusión. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, admitió. Sebastián se acercó a su escritorio, se sentó en el borde. Una postura inusualmente informal para él. Necesito fingir una emergencia médica durante la reunión, dijo directamente. Específicamente, un posible infarto, algo lo suficientemente dramático como para interrumpir las negociaciones y comprarme tiempo para reorganizar mi estrategia. Pero necesito que alguien presente sepa exactamente qué hacer, alguien que pueda mantener la calma y hacer que parezca convincente, sin causar un pánico real. Hizo una pausa, mirándola intensamente. La otra noche, cuando organizó esos documentos, reconocí la manera en que los clasificó. Mi asistente personal estudió premedicina antes de cambiar a administración de empresas, y ella organiza exactamente de esa manera. Tengo la sensación de que usted tiene entrenamiento médico. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su secreto, el pasado, que había guardado tan cuidadosamente durante 11 años, había sido descubierto por un simple error de juicio. Podía negar, por supuesto, podía simplemente decir que no sabía de qué estaba hablando y salir de esa oficina. Pero la expresión en el rostro de Sebastián le decía que él ya sabía la verdad. Estudié 3 años de medicina, admitió finalmente, su voz apenas audible, pero lo dejé hace mucho tiempo. No terminé la carrera. No soy médica. Sebastián asintió lentamente, pero sabe lo suficiente como para evaluar signos vitales, para reconocer síntomas, para actuar apropiadamente en una emergencia médica. Eso es todo lo que necesito. Marina negó con la cabeza, el pánico comenzando a apoderarse de ella. No puedo hacer lo que está pidiendo. Es fraudulento. Podría meterme en problemas serios. Podría perder mi trabajo. Sebastián se puso de pie y caminó hacia ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Le pagaré, dijo simplemente. 50.000, suficiente para que su hermana termine la universidad, sin que tengan que preocuparse por las matrículas. Suficiente para que usted pueda tomarse un tiempo, considerar si quiere volver a estudiar medicina. Marina lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabe sobre mi hermana? Sebastián tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Hice algunas averiguaciones después de esa noche. Sé que está manteniendo a su hermana menor mientras ella estudia. Sé que abandonó la medicina por razones económicas. Sé que es usted una de las empleadas más confiables que este edificio ha tenido jamás. Marina sintió lágrimas de frustración, amenazando con escapar. No puede simplemente investigar la vida de las personas así, dijo, su voz temblando ligeramente. No tiene derecho. Sebastián asintió. Tiene razón, y me disculpo por eso, pero estoy desesperado. Marina, y reconozco en usted a alguien que entiende lo que significa sacrificar todo por las personas que ama. Yo construí este imperio desde cero, después de que mi padre perdiera su pequeño negocio y muriera básicamente de la vergüenza. He empleado a cientos de personas durante décadas, personas que dependen de esta empresa para alimentar a sus familias. Si fracaso mañana, no solo pierdo yo, ellos también pierden. Marina se sentó lentamente en una de las sillas frente al escritorio, su mente corriendo en círculos. Todo en su instinto le decía que rechazara, que mantuviera su vida simple y sin complicaciones. Pero 50.000 era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Era la libertad para Lucía, la posibilidad de no tener que trabajar 2 empleos para llegar a fin de mes. Y en el fondo, en una parte de ella, que había tratado de silenciar durante 11 años, había una voz que susurraba, que extrañaba usar sus conocimientos médicos, que extrañaba ser vista como alguien capaz de más que simplemente limpiar pisos. Explíqueme exactamente qué tendría que hacer, dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. Sebastián se sentó frente a ella y comenzó a detallar su plan. La reunión sería
a las 3 de la tarde del día siguiente en la sala de conferencias principal del piso 39. Marina estaría limpiando en el área contigua, lo suficientemente cerca como para escuchar cuando Sebastián comenzara a actuar los síntomas. Él simularía un dolor en el pecho, dificultad para respirar, sudoración. Marina entraría inmediatamente. Evaluaría la situación con la autoridad de alguien con entrenamiento médico y llamaría a una ambulancia. La clave era hacer que pareciera real sin que realmente lo fuera. Causar suficiente alarma como para interrumpir la reunión, pero no tanto como para causar pánico genuino. ¿Y después?, preguntó Marina. ¿Qué pasa cuando llegue la ambulancia y descubran que no hay nada realmente malo con usted? Sebastián sonrió por primera vez. Una sonrisa cansada pero genuina. Será diagnosticado como un ataque de ansiedad severo, probablemente exacerbado por estrés extremo y falta de sueño. Ambas cosas completamente ciertas. Por cierto, me mantendrán en observación por algunas horas, durante las cuales mis abogados tendrán tiempo de revisar ciertos documentos que acaban de llegar. Para cuando regrese, tendré la información que necesito para cambiar los términos de la negociación. Marina lo miró fijamente, tratando de leer la verdad en su expresión. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. ¿Por qué no usar un actor o alguien de su equipo en quien confíe? Sebastián sostuvo su mirada. Porque necesito a alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Alguien que pueda reconocer si algo sale mal y me pasa algo de verdad. Y francamente, porque algo en la manera en que usted ha trabajado estos 3 años, sin pedir nada, sin quejarse, sin buscar atención, me dice que es usted una persona con integridad. Necesito a alguien en quien pueda confiar en una situación como esta. Marina pasó esa noche sin dormir, dando vueltas en su cama, mientras Lucía dormía profundamente, la habitación contigua. Una parte de ella quería llamar a Sebastián y decirle que no podía hacerlo, que había sido un error, incluso considerar participar en algo así. Pero la otra parte, la parte que había estudiado medicina con tanta pasión 11 años atrás, la parte que todavía soñaba a veces con usar un estetoscopio y ayudar a las personas. Esa parte susurraba que tal vez esto era una oportunidad, no solo por el dinero, aunque eso era innegablemente importante, sino por la oportunidad de usar sus conocimientos de nuevo, de recordar quién había sido, antes de que la vida la obligara a convertirse en alguien invisible. A la mañana siguiente, Marina llamó a la señora Beatriz y le pidió un favor inusual. Necesitaba trabajar un turno diurno excepcional, específicamente en el piso 39 durante la tarde. Beatriz, sorprendida, pero confiada en la confiabilidad de Marina, aceptó reorganizar los horarios. Marina pasó el día en un estado de ansiedad constante, revisando mentalmente procedimientos médicos que no había practicado en más de una década, preguntándose si realmente podría hacer lo que había acordado. A las 2:30 de la tarde, estaba en el piso 39, en su carrito de limpieza, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que cualquiera que pasara podría escucharlo. La sala de conferencias comenzó a llenarse exactamente a las 3. Marina podía ver, a través de las paredes de vidrio esmerilado, las siluetas de al menos 15 personas, tomando asiento alrededor de la mesa larga. Reconoció a Sebastián por su altura y postura. Observó cómo se colocaba en la cabecera de la mesa con esa confianza que había visto en él durante años. La reunión comenzó con las formalidades habituales. Voces amortiguadas por las paredes, pero con un tono que gradualmente se volvía más tenso. Marina limpiaba las mismas superficies una y otra vez, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera lo que estaba a punto de suceder. Habían pasado aproximadamente 20 minutos cuando escuchó un cambio en el tono de las voces. Alguien había elevado la voz, luego otra persona. Marina se acercó más a la sala de conferencias, fingiendo limpiar las ventanas del pasillo, pero manteniéndose alerta. Fue entonces cuando escuchó el sonido que había estado esperando, un gemido ahogado seguido de un golpe sordo. El pánico en las voces fue inmediato. Marina no pensó, simplemente reaccionó. Empujó la puerta de la sala de conferencias y entró corriendo, dejando atrás su carrito. La escena que encontró era exactamente como Sebastián había descrito. Él estaba en el suelo, junto a su silla, una mano presionando su pecho, el rostro pálido y cubierto de sudor. Los ejecutivos alrededor de la mesa estaban de pie, algunos gritando, otros congelados en shock, nadie sabiendo qué hacer. Marina se arrodilló junto a Sebastián con una calma que no sentía y colocó sus dedos en su cuello para buscar el pulso. Lo encontró fuerte, irregular. Exactamente como debería estar si esto fuera una actuación, pero algo estaba mal. La manera en que Sebastián apretaba los dientes
la tensión real en los músculos de su mandíbula, el sudor que no era producto de una actuación sino de dolor genuino. «Llamen a una ambulancia ahora», ordenó Marina, con una autoridad que sorprendió a todos en la sala, incluida ella misma. Sus manos se movieron automáticamente, aflojando la corbata de Sebastián, desabrochando los botones superiores de su camisa, para facilitarle la respiración. «Señor Valderrama, ¿puede escucharme? ¿Dónde le duele exactamente?» Sebastián abrió los ojos, y en ellos Marina vio algo que la heló, genuina confusión mezclada con dolor. Esto no era parte del plan, esto era real. «El pecho», logró decir Sebastián entre respiraciones cortadas. «Brazo izquierdo», hormigueo. Marina sintió una descarga de adrenalina pura recorrer su cuerpo. Esos eran síntomas clásicos de un infarto real, no de la actuación que habían planeado. Sus años de entrenamiento médico tomaron el control. «¿Alguien tiene aspirina?», preguntó rápidamente a la sala llena de ejecutivos paralizados. Una mujer mayor rebuscó en su bolso y sacó un frasco. Marina tomó una tableta y la colocó bajo la lengua de Sebastián. «Manténgala ahí. Ayudará a prevenir coágulos». Sus manos continuaron trabajando, evaluando, monitoreando, mientras una parte de su cerebro registraba la ironía horrible de la situación. El hombre que había planeado fingir un infarto estaba teniendo uno real. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. Marina mantuvo a Sebastián consciente hablándole constantemente, monitoreando su pulso, asegurándose de que su respiración no se detuviera. Los paramédicos llegaron en lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, cuando comenzaron a trabajar en Sebastián, preparándolo para el transporte. Uno de ellos miró a Marina con respeto profesional. «Hizo un buen trabajo manteniendo al paciente estable. ¿Es usted médica?». Marina negó con la cabeza, incapaz de encontrar su voz. El paramédico asintió y continuó su trabajo, y Marina se quedó de pie en medio de la sala de conferencias, temblando, mientras se llevaban a Sebastián en una camilla. El resto del día pasó en una bruma. Marina dio su declaración a la seguridad del edificio sobre lo que había visto, manteniendo los detalles vagos, sin mencionar nada sobre el plan que Sebastián y ella habían acordado. Los ejecutivos, que habían estado en la reunión, la trataban con una deferencia extraña, como si hubiera hecho algo heroico, cuando en realidad solo había reaccionado con el entrenamiento que había creído olvidado. La señora Beatriz la abrazó y le dijo que tomara el resto del día libre, que nadie esperaba que siguiera trabajando después de una experiencia tan traumática. Marina aceptó agradecida y se fue a casa, pero no antes de pasar por el hospital donde habían llevado a Sebastián. No podía entrar a verlo, obviamente. No era familia y tenía ningún derecho oficial, pero necesitaba saber que estaba bien, que no había muerto en esa sala de conferencias por un plan que ella había aceptado seguir. Después de hacer algunas llamadas discretas desde el lobby del hospital, una enfermera amable le informó que el señor Valderrama estaba estable, que había sufrido un infarto menor pero que respondía bien al tratamiento, y que los médicos esperaban una recuperación completa, con los cambios apropiados en su estilo de vida. Marina regresó a su apartamento sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Lucía la recibió con preocupación, habiendo escuchado sobre el incidente en las noticias que ya reportaban que el famoso empresario Sebastián Valderrama había sufrido un problema cardíaco durante una reunión de negocios. «Dicen que una mujer del personal lo salvó», comentó Lucía, mientras preparaba té para su hermana, que actuó rápidamente y supo exactamente qué hacer. «¿Tú estabas allí?». Marina asintió, demasiado agotada para elaborar. Se sentó en el sofá gastado de su pequeña sala y aceptó la taza caliente que Lucía le ofrecía. «Fue horrible», dijo simplemente. Y esas dos palabras contenían todo el peso de la culpa que sentía. Si no hubiera aceptado participar en ese plan absurdo, si hubiera mantenido su distancia como siempre hacía, tal vez Sebastián no habría estado bajo tanto estrés. Tal vez el infarto no habría sucedido en ese momento preciso. Pasó toda la noche despierta nuevamente, esta vez no por nervios sino por remordimiento. Había aceptado participar en un engaño por dinero, y aunque técnicamente había salvado una vida con sus conocimientos médicos, se sentía como una fraude. No era doctora, no tenía derecho a presentarse como alguien con autoridad médica. Y sin embargo, sus manos habían recordado exactamente qué hacer. Su cerebro había procesado los síntomas con una claridad que la sorprendió. Durante esos minutos críticos, en la sala de conferencias, no había sido Marina Soto la mujer de limpieza invisible. Había sido la estudiante de medicina, que una vez soñó con salvar vidas. A la mañana siguiente, Marina llamó nuevamente al hospital. Le dijeron que Sebastián había sido transferido a una habitación privada y que estaba recibiendo visitas limitadas.
Marina no tenía intención de visitarlo, pero cuando llegó su turno nocturno, esa tarde, y la señora Beatriz le informó que había recibido una solicitud específica del señor Valderrama, para que Marina fuera a verlo al hospital. No pudo negarse. Beatriz la miró con curiosidad, pero también con orgullo. Sea lo que sea que hiciste allí, Marina, salvaste la vida de ese hombre. Debe querer agradecerte personalmente. Marina tomó el autobús hasta el hospital después de su turno. Todavía vestida, con su uniforme de limpieza porque no había tenido tiempo de cambiarse, la recepcionista la dirigió al piso de habitaciones privadas. Un ala del hospital que claramente estaba reservada para pacientes con recursos considerables. La habitación de Sebastián era más parecida a una suite de hotel que a una habitación de hospital, con paredes pintadas en tonos suaves y una ventana grande que ofrecía vistas de la ciudad. Sebastián estaba sentado en la cama, conectado a varios monitores, pero visiblemente más recuperado que el día anterior. Su rostro recuperó algo de color, aunque las ojeras seguían siendo pronunciadas, y había una fragilidad en él que Marina nunca había visto antes. Marina, dijo cuando ella entró tímidamente. Gracias por venir. Por favor, siéntate. Señaló una silla junto a la cama. Marina se sentó en el borde, lista para salir en cualquier momento. El silencio se extendió entre ellos durante varios segundos, antes de que Sebastián hablara de nuevo. Los médicos me dijeron que si no hubiera recibido esa aspirina, cuando lo hice, si no me hubieran mantenido estable hasta que llegaron los paramédicos, probablemente no estaría aquí ahora. Me dijeron que la persona que me atendió sabía exactamente qué hacer. Hizo una pausa, mirándola directamente. No era actuación, ¿verdad? Era real. Marina asintió lentamente. Los síntomas que mostró fueron de un infarto real, no de un ataque de ansiedad. Su cuerpo, creo que el estrés de planear la actuación, combinado con todo lo demás que ha estado manejando, simplemente fue demasiado. Sebastián cerró los ojos y dejó escapar una risa amarga. La ironía no se me escapa. Planeé fingir un infarto y terminé teniendo uno real. Mi propio cuerpo me traicionó. Justo cuando necesitaba tener el control. Abrió los ojos de nuevo y había lágrimas en ellos. Marina, lo siento muchísimo. Te puse en una posición imposible. Te pedí que arriesgaras tu integridad por mi beneficio. Y luego y muero frente a ti. No tengo excusa para lo que hice. Marina sintió su propia garganta apretarse. Yo también lo siento, dijo suavemente. Debí haberle dicho que no desde el principio. Debí haber mantenido mi distancia como siempre lo he hecho. Pero el dinero, la posibilidad de usar mis conocimientos médicos de nuevo, me tentó a hacer algo que sabía que estaba mal. Sebastián negó con la cabeza. El dinero, ni siquiera te lo he dado, ¿verdad? Después de todo esto, después de que literalmente me salvaste la vida, no te he dado nada excepto problemas y culpa. Se movió como si fuera a alcanzar algo en la mesa de noche, pero se detuvo, claramente recordando las órdenes médicas de moverse con cuidado. No quiero su dinero, dijo Marina, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. No después de esto. No así. Sebastián la miró durante un largo momento. ¿Y si no fuera sobre el dinero?, preguntó finalmente. ¿Y si fuera sobre darte la oportunidad de ser quien realmente eres? Marina lo miró con confusión. Sebastián continuó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Los médicos me han dicho que necesito hacer cambios serios en mi vida. Reducir el estrés, delegar más responsabilidades, cuidar mi salud. También me dijeron que debería tener alguien con conocimientos médicos básicos cerca, al menos durante los primeros meses de recuperación. Alguien que pueda reconocer señales de advertencia, que pueda actuar rápidamente si algo vuelve a pasar. Marina sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué está sugiriendo? Sebastián se ajustó en la cama, moviéndose con cuidado. Necesito un asistente personal nuevo. Mi anterior asistente, Marcos, renunció hace 2 semanas. Parte de toda esa situación tensa que probablemente notaste. El puesto requiere a alguien organizado, confiable, capaz de manejar situaciones difíciles con calma. Y ahora, dados mis problemas de salud, también necesito a alguien con conocimientos médicos básicos. Conoces el edificio, conoces cómo funciona la empresa, y has demostrado que tienes exactamente el tipo de juicio y habilidades que necesito. Marina lo miró con incredulidad. Me está ofreciendo un trabajo como su asistente personal, después de que y muere por un plan que ambos acordamos. Después de todo esto, Sebastián asintió. Lo sé. Suena absurdo, pero en estas últimas 24 horas, conectado a estas máquinas, con demasiado tiempo para pensar, me di cuenta de algo. He pasado 30 años construyendo un imperio, pero rodeándome de personas que me dicen lo que quiero escuchar. Tú eres la primera persona, en mucho tiempo,
que es genuinamente honesta, que hace lo correcto sin esperar reconocimiento. Necesito eso en mi vida. Especialmente ahora. Marina se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad, que comenzaban a encenderse con el atardecer. No terminé la carrera de medicina, dijo. Su voz apenas audible. Dejé después de tercer año. Oficialmente, solo soy una mujer de limpieza, con algo de entrenamiento médico, incompleto. No tengo las credenciales para el tipo de trabajo que está describiendo. Sebastián esperó, hasta que ella se volvió para mirarlo, antes de responder. Las credenciales se pueden obtener. La experiencia se puede adquirir. Pero la integridad, la capacidad de mantener la calma bajo presión, la habilidad de ver lo que otros no ven, eso no se puede enseñar. Tú tienes eso. Marina, lo has tenido todo este tiempo, solo que nadie se había tomado la molestia de notarlo. Marina sintió lágrimas quemando sus ojos. Durante 11 años, había construido su vida alrededor de ser invisible, de no destacar, de no pedir más de lo que creía merecer. Y ahora este hombre, este multimillonario que casi muere frente a ella, le estaba ofreciendo la oportunidad de ser vista de nuevo, de ser valorada por algo más que su capacidad de limpiar, sin ser notada. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Esto es demasiado grande para decidirlo ahora. Sebastián asintió. Por supuesto, toma todo el tiempo que necesites. Pero Marina, prométeme que al menos lo considerarás. No por mí, sino por ti misma. Por esa estudiante de medicina, que todavía lleva libros de anatomía bajo su cama. Marina salió del hospital, con su mente en tumulto. ¿Cómo sabía él sobre los libros? Había investigado más de lo que ella había pensado. Debería sentirse invadida, molesta por esa intromisión en su privacidad. Pero en cambio, lo que sentía era algo más cercano a la esperanza. Una emoción había tratado de no sentir durante demasiado tiempo porque la esperanza dolía cuando no se cumplía. Durante el viaje de regreso a casa, Marina se permitió considerar realmente la oferta. Trabajar como asistente personal de Sebastián Valderrama significaría un salario significativamente mejor. Lo suficiente como para que Lucía pudiera concentrarse completamente en sus estudios sin preocupaciones. Significaría trabajar en un ambiente profesional, usar su cerebro de maneras que no había usado en años. Significaría ser visible de nuevo. Pero esa visibilidad también la hacía vulnerable de maneras que había olvidado. Esa noche, Marina sacó la caja de debajo de su cama, la abrió lentamente, como si contuviera algo sagrado, y comenzó a sacar los contenidos. Los libros de texto, con las páginas subrayadas en su propia letra, las notas de clase meticulosamente organizadas, la bata blanca con su nombre bordado en el bolsillo, el estetoscopio que su madre le había regalado, con tanto orgullo. Cada objeto era un recordatorio de quién había sido, de quién había querido ser. Lucía entró a la habitación, y se detuvo al ver a su hermana rodeada de esos artefactos del pasado. No sabía que todavía tenías todo eso, dijo suavemente, sentándose junto a Marina en el suelo. Nunca pude deshacerme de ellos, admitió Marina. Incluso cuando dolía demasiado mirarlos. No pude simplemente tirarlos. Lucía tomó uno de los libros, y lo hojeó con cuidado. Mami siempre decía que eras la más inteligente de todos nosotros, que ibas a ser una doctora brillante. Marina sintió una lágrima rodar por su mejilla. Mamá necesitaba esos tratamientos. No había opción. Lucía dejó el libro, y tomó la mano de su hermana. Mamá también hubiera querido que fueras feliz, que usaras tus dones. Me has dado tanto, Marina. Me has mantenido en la escuela. Me has apoyado en todo, pero a veces creo que te has olvidado de apoyarte a ti misma. Esa conversación con Lucía fue el punto de inflexión. A la mañana siguiente, Marina pidió reunirse con la señora Beatriz, y le explicó que había recibido una oferta de trabajo diferente dentro de la empresa. Beatriz la abrazó con lágrimas en los ojos, orgullosa de ver a una de sus empleadas más dedicadas recibir una oportunidad así. Luego Marina llamó al hospital y dejó un mensaje para Sebastián. Aceptaba su oferta, pero con condiciones. Quería un contrato claro, quería que sus responsabilidades estuvieran bien definidas, y quería la oportunidad de tomar clases nocturnas para eventualmente completar su carrera de medicina. Si él podía aceptar esos términos, entonces ella podía aceptar el puesto. La respuesta de Sebastián llegó esa misma tarde a través de su abogado personal. Todos sus términos eran aceptables, y además, la empresa cubriría el costo completo de su educación continua, incluyendo libros, matrícula, y cualquier otro gasto relacionado. El contrato formal estaría listo para su revisión al final de la semana. Marina leyó el mensaje 3 veces, incapaz de creer que esto estuviera realmente sucediendo.
Había pasado 11 años, convenciéndose de que había tomado la única decisión posible, al dejar la medicina, que su vida como mujer de limpieza era suficiente, que no debía aspirar a más. Y ahora, de la manera más inesperada e improbable, se le estaba dando una segunda oportunidad. Sebastián fue dado de alta del hospital una semana después con instrucciones estrictas de reducir su carga de trabajo y hacer cambios significativos en su estilo de vida. Su primera semana de regreso en la oficina fue ajustada, moviéndose más lentamente de lo habitual, tomando descansos regulares que nunca antes se había permitido. Marina comenzó su nuevo puesto con una mezcla de nerviosismo y determinación. Los primeros días fueron difíciles mientras aprendía sistemas completamente nuevos, manejaba llamadas de personas importantes, organizaba reuniones y documentos con un nivel de responsabilidad que nunca había tenido antes. Hubo momentos en que dudó de sí misma, en que se preguntó si había cometido un error terrible al dejar la seguridad de su trabajo anterior. Pero Sebastián fue paciente con ella de maneras que no había anticipado. Cuando cometía errores, los corregía sin hacerla sentir incompetente. Cuando tenía preguntas, se tomaba el tiempo de explicar, no solo el qué sino el porqué de las decisiones empresariales. Gradualmente, Marina comenzó a entender la complejidad del imperio que Sebastián había construido. Y con esa comprensión, y no un respeto renovado por el hombre que había salvado, también comenzó a notar cambios en él. Delegaba más. Confiaba en su equipo de maneras que claramente no lo había hecho antes. Y tomaba tiempo para descansar cuando su cuerpo lo necesitaba. La crisis de salud lo había transformado de maneras que iban más allá de lo físico. Los otros empleados del edificio trataban a Marina de manera diferente ahora. Ya no era la mujer de limpieza invisible que pasaba desapercibida. Era la asistente personal del CEO. La mujer que le había salvado la vida. Alguien a quien tratar con respeto. Marina encontró esa transición más difícil de lo que había imaginado. Parte de ella extrañaba la invisibilidad, la simplicidad de limpiar sin ser vista. Pero otra parte, la parte que había estudiado medicina con tanta pasión 11 años atrás, se sentía viva de maneras que había olvidado que eran posibles. 3 meses después de comenzar su nuevo trabajo, Marina se inscribió en clases nocturnas para completar su carrera de medicina. El primer día que regresó a un aula universitaria, sintió como si hubiera viajado en el tiempo. Los otros estudiantes eran mucho más jóvenes que ella, llenos de una energía y confianza que ella había perdido hacía mucho tiempo. Pero también tenía algo que ellos no tenían: experiencia de vida. Una comprensión profunda de por qué estaba allí y qué significaba cada oportunidad. Estudió con una dedicación feroz, balanceando su trabajo de día con sus clases de noche, durmiendo menos de lo saludable pero sintiéndose más completa de lo que se había sentido en años. Sebastián apoyó su educación de maneras que iban más allá de simplemente pagar las matrículas. Ajustaba su horario cuando ella tenía exámenes importantes. Le permitía usar la biblioteca médica de la empresa para sus estudios. Incluso la conectó con médicos de su red de contactos que se convirtieron en mentores informales. La relación entre ellos evolucionó de algo puramente profesional a algo más parecido a una amistad genuina, construida sobre la base de ese momento, en la sala de conferencias, cuando ambos se habían visto en su forma más vulnerable. Un año después del incidente, Sebastián organizó una pequeña cena para celebrar el aniversario de lo que él llamaba, con humor oscuro, el día que casi me muero, pero en cambio gané una amiga. Invitó a Marina y a Lucía, quien ahora estaba a solo un semestre de graduarse con honores. Durante la cena en un restaurante elegante que antes Marina nunca hubiera imaginado poder pagar, Sebastián levantó su copa y propuso un brindis por las segundas oportunidades, dijo, mirando a Marina directamente, por las personas que tienen el coraje de salvarnos, incluso cuando no sabemos que necesitamos ser salvados, y por recordar que quienes somos no está definido por nuestros títulos o trabajos, sino por nuestras acciones, cuando más importa. Marina sintió lágrimas en sus ojos mientras chocaba su copa con las de Sebastián y Lucía. Había aprendido tantas lecciones en ese año. Había aprendido que el valor no siempre viene en formas dramáticas, que a veces significa simplemente permitirse ser visto, ser vulnerable, ser más de lo que el mundo espera de ti. Había aprendido que las segundas oportunidades existen, pero requieren el coraje de agarrarlas, incluso cuando dan miedo. Y había aprendido que la invisibilidad, que una vez creyó que era su protección, en realidad había sido su prisión. Todavía le quedaban 2 años para completar su carrera de medicina. Todavía había días en que dudaba de sí misma.
en que se preguntaba si realmente pertenecía a este nuevo mundo que había construido. Pero cuando miraba atrás, a la mujer que había sido, hace un año, la mujer que limpiaba pisos y guardaba sus sueños en una caja bajo la cama, Marina apenas la reconocía, no porque hubiera cambiado completamente, sino porque finalmente se había permitido convertirse en quien siempre había sido destinada a ser. Y todo había comenzado con un multimillonario que fingió un infarto, sin saber que terminaría teniendo uno real, y una mujer tímida, que sabía exactamente qué hacer.